Con la tarjeta es que reorganiza toda la información a nivel molecular. Es una nanotecnología que llegó para la humanidad a apoyarnos en todas las áreas de la vida. Yo siempre digo que sanación genética como terapia es una terapia integral. Y cuando yo creé la terapia de sanación genética con cristales, fue pensando en que los seres humanos somos una integración. Nosotros no solamente somos mente, no solamente somos emociones, no solamente somos abundancia, no solamente somos parte física o salud, ¿no? Sino que todo es un conjunto que si hay algo que está desequilibrado afecta a la otra parte, ¿no? A la otra área. La tarjeta cuántica lo que hace es reorganizar absolutamente todo en la vida de la gente. O sea, si tienes una mente dispersa, nosotros tenemos seis esferas en nuestro cerebro, en donde nos conectamos en nuestras vidas galácticas terrestres, se activan los dones, el conocimiento ancestral y toda esa información que tenemos aquí en el cerebro, la tarjeta la condensa aquí en el tercer ojo. Entonces las personas empiezan a tener mucho más enfoque en todo lo que van a hacer un día, se mantienen mucho más enfocados, no tienen procrastinación, o sea, no pierden tiempo en otras cosas, pensando en otras cosas, sino que están ágiles porque están enfocados en lo que realmente deben hacer. Pero no solamente eso, sino que también les permite elevar la frecuencia vibracional del tercer ojo, entonces empiezan a tener visiones, a recibir información, a tener dones activados que tal vez los tenían dormidos, porque toda la humanidad tiene dones, pero los tiene cerrados o bloqueados, y los conecta directamente con esos dones. Y entonces, si una persona está en la parte física desequilibrada, pues sencillamente todas las células empiezan a reordenar la frecuencia en la que deben vibrar y aparecen las sanaciones milagrosas. Igual en la parte económica. La parte económica de la abundancia es porque todos los seres humanos eh, tenemos en nosotros mismos la frecuencia de la abundancia. Es una frecuencia vibracional muy alta. Las personas se bloquean muchas veces porque tienen muchas emociones muy bajitas y las emociones lo que hacen es bajar la frecuencia vibracional del ser humano. Cuando te pones triste o baja o de nota, entonces te bloqueas, empiezas a vibrar muy denso y eso hace que el átomo se mueva muy lento, mucho más lento incluso. Entonces, eh, cuando usamos la tarjeta, lo que hace es, así tengas alguna situación, así tengas algún problema, sacarte mucho más rápido de esa situación y no quedarte con una emoción bajita porque no te permite bajar la frecuencia, sino que aunque tengas una situación que no sea tan chévere, ella te mantiene en una frecuencia vibracional alta y la parte económica, la parte de la abundancia fluye. Los proyectos, yo digo que la tarjeta te conecta con los deseos del alma. Las cosas que más escondidas tenías tú en tu cabecita, que una vez pensaste que yo quisiera hacer esto, pero nunca pusiste empeño porque dijiste, ah, es que lo veo tan lejos. La tarjeta lo actualiza y lo trae a la realidad en este presente. Y ahí te quiero preguntar para que cuentes tú tu anécdota, si quieres, a la doctora Romy, para que ella nos cuente una anécdota tan bonita que tiene ella también, que pasó también con la tarjeta. Gracias, gracias Pame, Camilo, a todos que los veo acá conectados, también que conozco a Silvita que está ahí. Justo estuvimos hablando y gracias por estar presentes hoy. La verdad es que sí, el accesorio, bueno, ha cambiado mi vida por completo, sin lugar a dudas. Yo vengo desde el mundo de la medicina, al principio tradicional, y siempre fui muy curiosa y la verdad es que estuve siempre en la búsqueda de la verdad, al menos en la que yo resonaba y de la vida. Entonces empecé un camino
de aprendizaje en distintas áreas de la medicina, que son más bien holísticas, integrales, como la medicina ayurveda, fitoterapia, biodecodificación, autoconocimiento y demás, hasta que hace 4 años atrás llegó este accesorio de una manera muy mágica, digo, muy eh, divina, porque estaba en un lugar muy especial, muy particular de nuestro país, que se llama Capilla del Monte, es donde se encuentra el Uritorco. Hay una ciudad intraterrena, una frecuencia ultra elevada ya en ese lugar. Divina. Y bueno, en todo momento ese día yo tenía la sensación de que iba a pisar un vidrio y a la vez proyectaba mentalmente hacerme, que nunca me hubiese hecho, ¿no? Un tatuaje en mi pie de la Kundalini, porque era en realidad algo que todos estaban hablando de tatuaje y yo decía, ¿qué me haría? Y me haría esto, pensaba por los 7 vórtices y bueno, todo lo que implicaba y generaba en mí, ¿no? Entonces pasa todo el día y a la noche estoy descalza, me levanto de un sillón y aplasto un vaso de vidrio, lo trituro y me abro toda la planta del pie y no me queda otra que ir a la guardia, nunca tuve intervenciones ni para con mis hijos y la verdad es que cuando llegó la guardia y me terminan de hacer los puntos, le digo, ¿cuántos puntos me hicieron? Y me sacan una foto y eran 7 puntos, eran los 7 vórtices, era esa Kundalini, ¿no? Mágica. Ahí en la planta del pie no había perdido movilidad, tendones, vasos, o sea, nada, que era, la verdad, un corte muy profundo, había perdido mucha sangre. Y entonces una amiga canalizadora me dice, antes de irte, quiero verte, porque ella me acompaña desde hace 13 14 años en este camino. Y cuando paso por su casa, me pone sus manos en mi pie y me dice, hay un mensaje muy importante para vos. Y entonces yo me vine a casa y en la semana me llama y me cuenta que estaba por llegar a algo que iba a cambiar la vida de muchas personas y que tenía como misión difundir y comunicar esta nueva herramienta para la humanidad. Bueno, me explicó algunas cositas. Yo nunca había tenido contacto siquiera con un accesorio como este, una herramienta como esta tecnología, no la conocía, no sabía de qué se trataba en absoluto, hasta que 2 semanas más tarde yo todavía con mi pie inflamado no podía pisar, estaba con muletas. Me llaman por teléfono a una reunión y me dicen, necesitamos que vengas a ver de qué se trata esto, que dicen que es una tarjeta magnética que tiene muchos beneficios en la salud. Bueno, yo fui sin asociar ese mensaje canalizado, ¿no? Y cuando llego, los fundadores actuales de la compañía me dicen, colócatela en la planta del pie. Me la puse en la planta del pie y empecé a sentir fuego directamente. Era un calor, una temperatura a tal punto que me anestesió el pie. Yo no lo sentía, no tenía dolor. Y al cabo de una hora de curiosidad dije, voy a sacar la tarjeta a ver qué pasó, cómo está mi pie. Y mi pie era otro, se había desinflamado, no estaba enrojecido, se había cicatrizado los puntitos que quedaron entreabiertos y que estaban con secreciones. Me tocaba y no me dolía, entonces dije, a ver, voy a pisar, a ver si puedo pisar. Y empecé a caminar y caminaba sin dolor y solo había sido una hora de exposición. Entonces fue mi primer acercamiento, mi primer sorpresa, porque dije, esto no sé qué es, pero parece espectacular. Y empecé a pensar en pacientes y a decir, bueno, me gustaría prestárselo a este paciente, a este paciente, a este paciente. Y recién a la semana logré asociar ese mensaje canalizado de lo que estaba pasando cuando empecé a ver resultados en mis pacientes que eran realmente asombrosos, impactantes en su salud, porque yo seleccionaba casos que eran difíciles, que no tenían buena evolución, como cáncer con metástasis, un linfoma que había destruido una vértebra lumbar, fibromialgias que no permitían levantarse de la cama siquiera a la mujer, polineuropatías en pacientes jóvenes, parálisis cerebral en un niño, autismo, bueno, 20 casos seleccioné
y 18 me dijeron, yo esto no te lo devuelvo. Y entonces ahí empezó más mi asombro. Dije, ¿qué es esto? Y ahí empezó el camino de la investigación, ¿no? Pero hoy en día la verdad es que, bueno, lógicamente hice muchísimos más canales y hasta inclusive al momento de la fecha ayer acabo de hacer otra canalización respecto al origen, a esta frecuencia que llegó para quedarse, para acompañarnos por sobre todo en la evolución del ser y la reconexión con uno mismo. Y ese punto del que estaban hablando los chicos, tanto Pame como Camilo, sinceramente es el más importante. Más allá de que disfrutamos de los beneficios, voy a silenciar hay un audio por ahí. Más allá de que disfrutamos de los múltiples beneficios que nos aporta el accesorio, desde el efecto de la ionización negativa, desde la tecnología con la alta frecuencia, como por ejemplo el alivio sintomático, el alivio del dolor, la regulación del sueño, la aceleración de la cicatrización, la estabilidad emocional, la mayor fuerza, resistencia, equilibrio, la seguridad en la marcha. Son muchos los beneficios que nos aporta en todos los campos y cuerpos, desde el energético, Sí. ¿no? En la elevación de la frecuencia, la restauración del campo, la disminución de las fugas, la amplitud de ese campo, el desbloqueo de vórtices y de canales, la eliminación de larvas energéticas, es decir, prácticamente hay una influencia inmediata y una transformación inmediata en el campo energético. En el emocional, el 80% de las personas vivencian cambios emocionales, estabilidad emocional. Más allá de que funciona en el 100% de los casos, una cosa es lo que hace a nivel sutil y las modificaciones cuánticas, y otra cosa es las sensaciones o los cambios sensitivos que tiene la persona, porque estamos hablando que es un instrumento, una herramienta sumamente poderosa que transforma la energía, que modifica y reordena el campo energético electromagnético, pero que a la vez tiene un impacto inmediato en el campo físico. Entonces, la mayoría de las personas experimentan este tipo de alivios o cambios a nivel sensitivo, ¿no? En donde se sienten mejor. Pero más allá de esto y de que las personas puedan referir todos estos cambios o modificaciones, todas las investigaciones que hemos realizado desde el momento, desde hace 4 años atrás al día de la fecha, todas las investigaciones han demostrado resultados y eso es alucinante porque hemos tenido resultados en células madres. Hoy casualmente estuvimos reunidos con el grupo de investigadoras bioquímicas, biólogas, médicas, que me colaboran en la búsqueda de objetivar los resultados, porque qué maravilloso que es que demostremos, ¿no? Que la energía transforma la materia, ¿no? Y que realmente puede tener un Absolutamente, impacto claro. impresionante. Entonces estamos realmente enfocados en poder llegar cada vez más a demostrar estos resultados para que se integre como lo que es este accesorio, porque es una maravilla poder contar con estas herramientas. Y bueno, no solo en todas las investigaciones los resultados, sino también en algo que tenemos que empezar a hablar más y que tiene que ver con los cambios del ser, ¿no? Con la reconexión del ser, con ese reencuentro con el yo soy, con quién soy, qué vengo a hacer, qué vengo a aportar a este plano, en reconectar con nuestra propia misión, con nuestra esencia, con la fuente. Y ese toroide que se genera, porque efectivamente se genera ese toroide perfecto, nos alinea, nos enraiza al centro de la Tierra, nos permite tomar la energía de la Tierra y tomar la energía de la fuente y a la vez conectar con ese átomo nous, que es esa chispa divina, esa partícula divina que despierta absolutamente todos los sentidos, ese foco que traemos sobre hacia dónde queremos, qué queremos hacer, qué nos da esa felicidad, ese bienestar, esa plenitud que nos permite expandirnos, ¿no? Y dar cada vez más saltos de fe.
que son los que nos permiten avanzar, que nos permiten evolucionar como seres, como humanidad. Y esta herramienta viene justamente en un momento muy particular de nuestro planeta, de nuestra Tierra. Sí. Entonces, Mira, arranca. a partir del 2012, la humanidad entró en la era de Acuario. Le dicen la edad dorada de la luz, porque en la era de Acuario el ser humano va a estar bañado por fotones permanentemente. ¿Ok? Nosotros veníamos de la era de Piscis, era la era de la oscuridad, porque nuestro planeta estaba ubicado en la parte oscura de la galaxia. ¿Ok? Ahora el planeta se movió, estamos bañados por 18 soles de 18 sistemas con luz fotón permanentemente. La luz fotón es podemos decirle que es la luz divina, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos a la era de Acuario, el proceso de la humanidad es evolucionar para poder llegar a ser un ser espiritual, un ser elevado de conciencia, es un ser de luz, ¿ok? Pero con la memoria que teníamos de la era de Piscis, pues no nos ha tocado tan fácil, han habido procesos muy densos para toda la humanidad, porque todavía está esa memoria de todas esas vidas, 26.700 años viviendo en la oscuridad, utilizando emociones bajitas, brujería, hechicería, enfermedades, cosas muy densas en la humanidad. Ahora entonces nosotros debemos, en el proceso de evolución, elevar nuestra conciencia para elevar nuestra espiritualidad, volver a ser los seres de luz. Y ahora entra y llega a nuestras vidas la tarjeta. Y la tarjeta, lo que tú decías ahora, te conecta con un toroide completo, no como vampirización, como lo estaba diciendo al principio, sino que conecta desde el núcleo de la Tierra haciendo el movimiento energético, nuestro campo energético, volviendo al cosmos, a la fuente suprema y regresando. Y eso nos permite ser autónomos en este plano. Por eso las personas empiezan a tener vivencias diferentes, vivencias de mayor armonía, salud, bienestar, emociones muchísimo más altas. Tengo personalmente una sobrina que tenía muchos problemas emocionales y ella empezó a usar la tarjeta cuántica y la tarjeta cuántica la realineó emocionalmente. Entonces empezó a sentirse feliz a todo momento, empezó a sentirse con alegría, sin estar depresiva, ¿no? Eh, igual tengo otra amiga que empezó a usar la tarjeta cuántica y ella misma estaba diciendo que ella no entendía por qué las personas decían que no sentían nada, porque desde el momento que ella empezó a usar la tarjeta, su vida cambió. Su hijo acababa de tener un accidente y él le colocó la tarjeta en la pierna. El chico dejó de tener dolor inmediatamente, se desinflamó y su vida empezó a mejorar. Me decía, me tengo que quitar la tarjeta porque no la soporto, porque la carga energética de la tarjeta es muy alta, entonces me toca usarla por raticos porque aún teniéndola en la mesita de noche, ella sentía la vibración tan alta de la tarjeta. Eh, en la parte económica las cosas empezaron a fluir muchísimo más para ella. Ella es terapeuta también y las terapias que empezó a realizar fue un conocimiento diferente, con una frecuencia vibracional muchísimo más amplificada que le permitió a los mismos pacientes sanarse mucho más rápido, porque ella lo utiliza con los pacientes. Entonces ella me decía, el efecto que yo veo en sanación en mis pacientes es re guau. También cuando nosotros estamos hablando de la luz fotón, un ser humano que no conozca la tecnología o que no haya pasado por terapias de sanación genética, vibra más o menos en 20 fotones de luz por segundo. Es una frecuencia muy bajita. Cuando una persona ha ido trabajando procesos de elevación espiritual,
activan el humano divino, la conciencia divina, y vibran en 100.000 fotones de luz por segundo. Y poco a poco vamos evolucionando. La idea es que nosotros llegamos a ser humanos verdaderos o el humano real aquí en la Tierra. La conciencia espiritual de un ser humano, una persona que es de, digámoslo así, como los yogis que se la pasaban años y años y años estudiando para poder tener una conciencia mucho más elevada, una frecuencia vibracional mucho más pura. Ellos vibraban en 30.000 millones de biofotones por segundo. Y un humano verdadero alcanza a vibrar en 163.630 trillones de biofotones por segundo. La tarjeta, la tarjeta cuántica eleva la frecuencia vibracional de un ser humano desde 20 fotones de luz por segundo a 163.630 biofotones, trillones de biofotones por segundo. Por eso, cuando las personas empiezan a utilizar la tarjeta, empiezan a pensar cosas que quisieran en su vida y todo empieza a fluir, porque la frecuencia vibracional es tan alta que te conecta con una velocidad biofotónica mucho más rápida, más ágil para poder mover la materia en la tercera dimensión. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Romy, temas de estudios científicos, por favor, con temas de concentración, estados anímicos o resultados que tú hayas visto al respecto de. Respecto a resultados, hemos tenido resultados en varios campos, en varias áreas. Por ejemplo, una de ellas fue a través del esquío, que para mí es uno de los resultados más fidedignos respecto del antes y el después, al igual que en los campos biológicos, porque todas las personas que se sometieron, digamos, a pruebas de antes y después de la utilización del accesorio, para chequear resultados con esquío y Quantec, fueron bajo un protocolo establecido, en donde han dejado todo tipo de medicación, suplementación, y fue pura y exclusivamente el efecto del accesorio lo que generó el cambio y las modificaciones en los parámetros que se midieron en el esquío. La valoración en esquío determina que el 80% de las personas que utilizan el accesorio tuvieron mejorías y estabilidad emocional, mejorías en la serotonina, en la dopamina, por ejemplo, mayor oxigenación, regulación del pH sanguíneo, disminución de lo que son parámetros de influencias energéticas externas en la persona porque tenía mayor estabilidad en el campo energético. ¿Qué otra? Bueno, respecto al esquío, era básicamente esta es la información más relevante que tuvieron las personas. Después hemos tenido cambios, por ejemplo, en el sueño, en donde sí realicé un estudio en 30 personas, en donde se evaluó con el antes y el después del uso del accesorio con relojes y aplicaciones celulares que muestran todos los parámetros de salud respecto al sueño en las fases REM, no REM, sueños profundos, sueños ligeros. Y ahí nos llevamos una sorpresa. En realidad veníamos teniendo como respuestas de las personas experiencias de que había sueños muy profundos, reveladores, que se asemejaban a estar viviendo una realidad paralela y que inclusive cuando despertaban, volvían a dormirse rápidamente y continuaban con el sueño que estaban teniendo. En los resultados aparece que más del 80% de las personas también tienen una prolongación de la fase REM. La fase REM es una fase muy interesante, muy importante, ya que solo tienen este tipo podemos entrar a esa fase quienes tenemos glándula pineal. Es decir, que el accesorio, sin lugar a dudas, está introduciéndose y generando modificaciones en la frecuencia y reactivando la pineal,
Y en este lugar, a la vez, es donde se tienen sueños vívidos, donde se aumenta o estimula, se activa la memoria, la atención, la intuición, la clarividencia y la conexión con seres espirituales. Y resulta que la mayoría de las personas en edad adulta tienen una fase REM que no llega ni a 20 minutos. Muy raro encontrar personas que lleguen a 1 hora en esta fase durante toda la noche. Y con el accesorio han llegado a más de 3 horas de permanecer en fase REM. Así que esto también tiene una explicación respecto a por qué tenemos mayor enfoque, mayor intuición, mayor clarividencia, porque sin lugar a dudas estamos conectados con nuestra pineal también. Entonces, ese dato es un dato muy interesante, al igual de lo que sucede con las células. Las células madres, cuando se exponen a los accesorios, tienen mayor reproducción celular en menor tiempo de lo que lo harían los campos que no fueron expuestos al accesorio. También erradican más rápidamente las bacterias del campo cuando normalmente eran resistentes a antibióticos estos campos celulares, es decir, que las bacterias permanecían y permanecían. De repente se coloca el accesorio y empieza a erradicarse la infección del campo celular. Aparecen nuevas moléculas, nuevas nanopartículas en los campos y un reordenamiento, así que significa que inmediatamente se modifica el campo. No solo se modifica el campo celular, el campo, por ejemplo, del agua, cuando somos 80% de agua, sino que el campo total, el campo energético, y hay modificaciones también en nuestras vidas, en las personas que nos acompañan en esta vida, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en absolutamente todo lo que nos rodea, porque la amplitud de campo se expande. Aproximadamente, si una persona tiene 1 metro de amplitud de campo, o sea, de aura, vamos a llamar, cuando nos colocamos el accesorio nos expandimos a más de 13 metros de distancia, por lo cual todo lo que está a nuestro alrededor recibe, percibe y absorbe esta energía que genera un ordenamiento, lógicamente. Es más, esto pasa, por ejemplo, en niños autistas que tienen otra sensibilidad, en donde ellos no tienen el accesorio, en donde perciben que una persona sí lo tiene y está manejando una frecuencia tan elevada y armónica, ellos solos se acercan para estar cerca de esa frecuencia, para tocarla, para sentirla, para como sintiendo ese confort, ¿no? En el lugar. Hemos hecho pruebas también en niños autistas, por ejemplo, en Colombia estamos trabajando con una fundación, haciendo el seguimiento en 20 casos de niños en donde están teniendo excelentes resultados en la evolución, mayor concentración, mayor enfoque, menor reacción, impulso, niños que tenían una relación muy difícil con sus papás porque era con muchos golpes, violencia, reacciones, dejaron de tenerlo por completo, niños que no dormían por la noche empezaron a dormir, mayor concentración, empezaron a verbalizar mejor, ¿no? Entonces, hay muchísimos avances en niños, sobre todo en niños autistas, en bebitos recién nacidos. Estamos también con una investigación en 16 incubadoras, en terapias intensivas, con bebitos recién nacidos prematuros que empezaron a bajar las taquicardias, inclusive llegan a no tener cirugías de válvulas cerebrales porque empiezan a responder. La vitalidad, el APGAR que se llama, ¿no? Que es cuando evalúan ni bien nace la vitalidad del bebé, empieza a cambiar inmediatamente. Hemos tenido casos de bebitos con APGAR de 1, es decir, prácticamente muertos, y a los 5 minutos, 10 minutos, un APGAR que continuaba en 2, es decir, muy difíciles. Y las enfermeras neonatólogas decían, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un día terrible. Le colocaron el accesorio e inmediatamente pasaba un APGAR de 8. O sea, realmente alucinante los Que la resultados. tarjeta eleva
eleva, a ver, quiero explicar que la tarjeta hace un movimiento muy sutil. Eh, Cuando nosotros tenemos movimientos muy bruscos energéticamente en nuestro cuerpo, y hablando de nuestro cuerpo físico, que implica también nueve cuerpos sutiles, nuestros chakras, ¿no? Las capas del ADN, los cromosomas, ¿no? Cuando tenemos un movimiento muy brusco, nosotros lo reflejamos como enfermedad, como gripa, como malestar, ¿no? Decaimiento, porque mientras que las células se organizan en una frecuencia vibracional, la estructura física se sacude. La tarjeta no hace movimientos bruscos, por eso es que las personas dicen es que yo no siento nada, es que yo no he visto que pase nada, porque es tan sutil, es tan suave, es una energía tan inmensamente grande, pero es tan sutil, tan suave que no sacude la estructura. Elevar, elevar la frecuencia vibracional, como le pasó a ese bebé, era para que el bebé mismo se hubiera enfermado más, ¿no? Hubiera entrado, no sé, en un paro cardíaco, en un choque o algo, ¿no? Pero la tarjeta no tiene la capacidad de elevar tan suavemente la energía que no se percibe, que tú no la alcanzas a dimensionar, ¿no? Em, Cuando los niños autistas están utilizando la tarjeta y quieren estar cerca de la tarjeta, sencillamente es porque los niños autistas, todos los niños autistas no están conectados en la Tierra. Ellos siempre están conectados con su galaxia de origen. Entonces, su mente y su frecuencia vibracional está allá, en el cosmos, en otra galaxia. Y la tarjeta los ancla a la Tierra también de manera muy sutil, muy suave, para que ellos puedan enfocarse en el aquí y en el ahora y reconocerse a ellos mismos como un avatar aquí en la Tierra, un ser humano aquí en la Tierra, ¿no? Aunque ellos todavía sigan conectados allá, pero los centra muchísimo más, les enfoca muchísimo más aquí en el plano terrenal. Por eso los niños, cuando están cerca de una tarjeta, obviamente ellos reconocen la frecuencia vibracional, ellos están en un estado mental de energía, no de materia, sino de energía. Es como los gaticos y los perritos. Ellos muchas veces no reconocen a los humanos solamente por la parte física, sino porque ellos ven el campo, el aura de las personas, ¿no? El campo áurico. Y un niño autista lo primero que reconoce un ser humano es el campo áurico. Si el campo áurico de esa persona es un campo áurico que está viruciado, que está cargado, sencillamente los niños demuestran el rechazo inmediatamente por esas energías, porque ellos tienen la habilidad de percibir ese campo energético que nosotros no tenemos normalmente tan palpable. No es que no lo podamos vivenciar, porque si lo hacemos y no nos enteramos, como cuando vamos en alguna reunión o estamos en algún sitio que uno dice, no, yo no quiero pasar cerca de ese sitio que me siento maluco, o no, es que esa persona no me cae tan bien, no sé, hay algo que no me gusta, es porque nosotros sí tenemos la capacidad de reconocer ese campo áurico, pero no tenemos el conocimiento para entender y comprender que, oye, estoy reconociendo el campo áurico de la otra persona. Y no necesitamos ser magos ni nada, toda la humanidad lo tiene. Es solamente aprender a manejar nuestro conocimiento en cuanto a la energía. Para mí, yo quiero dejar en claro algunos puntitos respecto al accesorio. Bueno, antes le decíamos tarjeta, actualmente le decimos accesorio de tecnología cuántica o accesorio cuántico. Respecto al modo de uso, a las recomendaciones y demás, para que dejar la tranquilidad también, que es un accesorio que está dirigido a todo el mundo, o sea, toda la población, a toda la comunidad, sin importar edad, situación, enfermedad, diagnósticos. No trabaja por enfermedad, sino que lo que hace es procesar la información del campo electromagnético al que se ha expuesto y emitir frecuencias resonantes amplificadas que ordenan
campos electromagnéticos. Es decir, va a trabajar directamente desde lo sutil en ese campo energético electromagnético que sin lugar a dudas tiene un impacto en el resto de los cuerpos. Pero no hacemos asociaciones directas con enfermedades, más allá de que tengamos una enorme cantidad de testimonios, porque hoy en día son más de 1 millón de personas que utilizan el accesorio y tenemos reportes en muchísimos casos, como por ejemplo diabetes, hipertensión, colesterol, accidentes cerebrovasculares, autismo, bueno, miles y miles de casos que han inclusive hasta dejado la medicación por completo en enfermedades crónicas degenerativas como hasta el hipotiroidismo o enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, reportes hay en cantidades y casos impactantes de los que se imaginen, porque hoy en día coordino el grupo de especialistas y soy directora de las investigaciones, por lo cual recibo toda esta información y de verdad es alucinante ver los resultados que se obtienen con el uso del accesorio. Es totalmente inocua para la salud, no es capaz de generar ningún tipo de daños porque no contiene ni sistemas eléctricos, pilas, baterías, magnetos, componentes radioactivos, ferrosos, ni nada que vaya a generar una interacción en el resto de las personas que tengan, por ejemplo, implantes, marcapasos o reciban algún tipo de terapia. Es decir, todo el mundo lo puede utilizar, desde bebitos, como bien les explicaba recién, a las personas mayores, adultos mayores, todo el mundo lo puede utilizar. Y es más, lo debería utilizar porque cada persona que utiliza un accesorio empieza a convertirse en un vórtice, en un portal, porque maneja una frecuencia totalmente elevada, armónica, que nos permite entrar en esa coherencia, nos permite tomar un foco, una conexión, una concentración, que es completamente diferente. Empezamos a estar alineados en esa triangulación del yo soy, de siento, pienso, actúo bajo la misma frecuencia, bajo la misma resonancia. Entonces, esto permite sin lugar a dudas reconectar con nosotros mismos, con ese poder interno, con esa energía que nos provee el universo para poder mejorar acompañarnos más bien en nuestra evolución en un estado de conciencia más elevado. Así que no tiene efectos adversos, no tiene contraindicaciones, todo el mundo la puede utilizar sin problemas. Cuanto más tiempo tenemos el accesorio, mejores resultados. Y esto en todos los estudios se ha determinado lo mismo. A mayor tiempo de exposición, mejores son los resultados. Así que llevarlo a las 24 horas, solo nos lo quitamos para bañarnos. La realidad es que si se moja no le pasa absolutamente nada al accesorio, pero podemos generar daños en la carcasa que recubre, o sea, en la resina que lo protege al circuito, y se puede abrir, se puede modificar la textura. Entonces, simplemente por eso se recomienda no mojarlo, no sumergirlo. Pero si en el caso que suceda o por la misma transpiración, no le pasa absolutamente nada al circuito. El circuito solo se daña si se rompe, si se parte a la mitad. No se carga, no se recarga, no se gasta, no se renueva. Es decir, que es una fuente inagotable de energía y nosotros somos quienes damos permiso a las distintas frecuencias a tomar la mayor frecuencia posible para lo que esté necesitando cada uno. Claro, yo quiero agregar que eh, muchas veces, lo expliqué ahorita, cuando los seres humanos no han pasado por algunas terapias de conocimiento o terapias frecuenciales, de medicina frecuencial, de elevación de la frecuencia, eh, están vibrando en una frecuencia muy bajita. Cuando utilizan las herramientas cuánticas, eh, el movimiento para que la persona llegue a estar en una frecuencia vibracional alta se toma un poquito de días, ¿no? Un tiempito y precisamente para no sacudir la estructura, para no sacudir los campos energéticos alrededor, ¿no? Eh,
pero no significa que no vaya a funcionar. Se toma más tiempo. Ahora, si las personas quieren agilizar el proceso, porque quieren llegar muchísimo más rápido y avanzar más rápido en el movimiento energético, pueden utilizar las herramientas a través de terapias como sanación genética con cristales o cualquier otra terapia que se utilice con frecuencias vibracionales y cósmicas que los conectan directamente a una fuente muchísimo más elevada de energía para poder estar moviendo la velocidad de los átomos aquí en la Tierra y vibrando mucho más fácil en muchas áreas. Bueno, ¿alguna pregunta? Ok, Pueden levantar su mano para hablar. sí, claro. Si quieren contar alguna anécdota también. Yo creo que la información fue bastante interesante. Ya completamos una hora el envío. Sí, sí, ¿Listo? sí, ya tenemos una hora. Si hay alguna duda, alguna consulta, también, bueno, nos pueden consultar por privado a quienes fueron invitados, ¿no? A participar por la persona que los invitó para mandarles también la información si quisieran por escrito, un manual de uso, testimonios o lo que cada uno sienta o necesita o quiera. Lo puede hacer también por privado con cada uno de nosotros para acompañarlos, para saber cómo conseguirlo, también decir eso, ¿no? Hay 36 países que tienen distribución, entonces se puede conseguir fácilmente, solo nos piden cómo hacerlo, cómo conseguirlo y les brindamos toda esa información.